Ahí está. Bueno, vamos a abrir nuestra palabra, ¿sí? Para empezar en Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículos 26 al 33, y mientras están buscando, sí, seguramente ya lo habrán encontrado, vamos a ponernos en esta, un poquito explicar qué es lo que había pasado antes, sí, para después comenzar a leer. Acá vemos a los israelitas, sí, que han estado caminando por el desierto, sí, por bastantes años después de haber sido esclavos tanto tiempo de Egipto, sí, con Moisés, sí, pero ya después, sí, de haber sido liberados, los encontramos, sí, caminando en el desierto, vagando en el desierto, buscando la tierra prometida, sí. Son 40 años en total, dice la Biblia, sí, pero en este punto de la historia los encontramos ya en las puertas de la tierra prometida, sí. Ahora, Dios ya lo había dicho, ya lo había prometido, sí, justamente, esta generación, ¿sí? Digamos, ya lo habían escuchado de sus abuelos, ¿sí? Ya lo habían escuchado de sus padres, ¿sí? Ya habían escuchado de la Bobe, ¿sí? La tierra prometida, ¿sí? Algún día estaremos en las puertas de la tierra prometida, ¿sí? Y esto es los que vinieron antes de ellos, sus ancestros, habían estado hablando por muchísimo tiempo, ¿sí? La tierra de leche y miel, ¿sí? Esto es lo que Dios nos ha preparado, ¿sí? Esto es lo que Dios nos había prometido, ¿sí? Y entonces ya los vemos ahí, a las puertas de la tierra prometida, como dije, llegan ahí, ¿sí? Y salud, ok. Eh, entonces llegan ahí, ¿sí? Y envían a estos 12 espías, ¿sí? A estos 12 le podemos llamar también líderes, ¿sí? A estos 12, ¿sí? Para poder explorar la tierra, ¿sí? Así que Moisés envía a sus 12 hombres, ¿sí? Les dice, vayan, exploren, ¿sí? Vean cómo es la gente, vean si hay tierra fértil, cuáles son sus frutos, si hay árboles, etcétera, ¿sí? Así que nos encontramos, ¿sí? En esta escena vamos a comenzar a leer Números 13, versículo 26, ¿sí? Al 33, dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Sí? Hasta este punto, ¿sí? De la historia va a ser una pausa, un paréntesis, todo es positivo, ¿sí? Encontramos esto, mira este fruto, ¿sí? Leche y miel, ¿sí? Abundan, ¿sí? Hay vistas al océano, ¿sí? Campos por todos lados, montañas, ¿sí? Todo es hermoso, ¿sí? Pero en el 28 vemos que algo cambia, ¿sí? Más el pueblo de Dios, más el pueblo que habita, perdón, ya estoy leyendo el 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿sí? Si recuerdan, los hijos de Anac, ¿sí? Descendientes de gigantes, ¿sí? Versículo 29. Amalek habita el Nehueb y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Sí? En otras palabras, si Dios dijo, ¿sí? Que podemos hacerlo, si esta es la tierra prometida, ¿sí? Entonces ¿por qué no hacerlo? Siendo además el pueblo de Dios, ¿sí? Y teniendo su promesa, ¿sí? Y en el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y esto es muy importante y la verdad que me sorprende mucho esta última oración. Dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Sí? Hay dos personas, ¿sí? De 12, ¿sí? En esta parte que leímos, ¿sí? En estos versículos, hay dos personas de 12 que dice, podemos hacerlo. Si Dios los dijo, entonces ¿por qué siquiera estamos debatiendo, ¿sí? Si tenemos que tomar la tierra prometida o no? Pero los otros dicen, no, es muy difícil, ¿sí? Y siempre cuando he escuchado predicar sobre esta palabra, ¿sí? Eh, cuando he escuchado a los pastores, a los predicadores hablando sobre esta porción de la palabra, ¿sí? Siempre se habla sobre la falta de fe de estos 10, ¿no? La falta de visión de estos 10, pero el Señor me habló esta vez, ¿sí? Y me gustaría ponerme un poco en los zapatos de estos 10, ¿sí? Del resto, ¿sí? Eh, para ponerlos en la situación, ¿no? Que ellos estaban viviendo, habían estado en el desierto por años, se despertaban todos los días escuchando sobre una promesa y no la veían, ¿no? Todos los días se despertaban, ¿no? Desilusionados y desalentados, se despertaban todos los días con dudas, pensando, bueno, tal vez el Dios que mis abuelos, tal vez el Dios de mis padres, tal vez la Biblia que he estado leyendo, tal vez todo eso que me habían enseñado, que he escuchado durante toda mi vida, no es tan cierto o no es tan así, ¿no? Entonces estos 10 sí, que ya venían, o todos estos israelitas, ¿no? Que venían ya vagando por el desierto por tanto tiempo, ya los veías que estaban desalentados, y por supuesto que cuando después de haber vuelto, ¿no? De explorar esta tierra y encontrarse con semejante cosa, ¿no? Por supuesto que, no sé, siendo humanos nosotros, ¿no? Podemos decir que se plantaron y dijeron, no, es muy difícil, es casi imposible, es imposible, ¿no? Y me hace pensar mucho en este tiempo, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Y lo que fue estos años, el 2020 y el 2021, ¿no? Y bueno, en esta mañana no vengo a hablar de psicología o de ninguna ideología positiva o ningún pensamiento optimista, ¿no? Eh, pero sino que vengo a hablar de cómo levantarnos después de haber pasado tanto tiempo como pasaron estos 10, ¿no? Por el desierto, estando desalentados todos los días, desilusionados todos los días, y lo que de verdad necesitamos, ¿no? Es no la perspectiva que estamos viviendo en este momento, sino la perspectiva de Dios, ¿no? El plan de Dios, ¿sí? En este tiempo, su visión, lo que Él ve, ¿sí? Y ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Sí? La perspectiva de Dios es eterna, ¿sí? No es temporal. La perspectiva de Dios te va a llevar más allá de lo que creíamos que podíamos llegar, ¿sí? La perspectiva de Dios es perfecta, ¿sí? Y en este tiempo que nosotros estamos eh, viviendo, puedo decir que no lo entiendo, ¿sí? Aún personal, ¿sí? Porque puedo hablar general de todo lo que está pasando en el mundo, pero aún personal, ¿no? De todo lo que he estado enferma tanto tiempo, ¿no? Puede ser que no lo entienda o que justo a mí me llegue a pasar,
¿no? Por lo que puedo hablar yo personal, pero en el mundo, ¿no? No lo puedo entender, pero saben que cuando tengo la perspectiva de Dios, ¿sí? Puedo decir que me da gozo y que me da paz, ¿sí? Porque no tengo que preocuparme, es así, no tengo que preocuparme, porque al final de cuentas yo sé quién gana, ¿sí? Porque sé cómo termina la historia, ¿no? Porque sé que cuando mis días en esta tierra, ¿sí? Llegan a su final, mis días limitados, ¿sí? En esta tierra lleguen a su final, yo sé que, que me voy a encontrar en el cielo, ¿no? Al lado de Él. Y hasta ese momento que pase, ¿no? Voy a pasar mis días en su camino y cumpliendo su voluntad, ¿no? Y así es como tenemos que pensar nosotros siendo hijos de Dios, ¿sí? La perspectiva de Dios, ¿sí? Y hablando de la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que veo yo? ¿Qué es lo que veo desde mi perspectiva? ¿Sí? Venimos casi 2 años de cuarentena, en cuarentena, ¿sí? Muchos de nosotros hemos estado eh, encerrados en 4 paredes, ¿sí? Hemos estado estudiando, ¿sí? A través de Zoom, 4 paredes, no hemos visto más que una pantalla de computadora o de un celular, ¿no? Y, y con todo esto nuevo que sucede en el día de hoy, ¿no? Que pensamos que estábamos saliendo, todo volvía a la normalidad, y de repente, unos meses después, otra vez, ¿no? Con la salida de esta nueva cepa, otra vez todos encerrados, ¿no? Otra vez todos adentro. Y, y parece en la situación de hoy, cuando prendemos la televisión, que el mundo no parece estar mejorando, ¿no? Y bien como dije antes, parecía que lo único que veo, la situación que veo, mi perspectiva de donde yo estoy, lo que está delante de mí, lo que yo veo, es muy parecida, como dije, a los israelitas en el desierto, ¿no? Desalentados, desilusionados, ¿no? Pero de nuevo, me planteo esta pregunta: ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿No? Y vamos a ver a continuación 3 preguntas claves, ¿sí? Para este mensaje. La pregunta número 1 es: ¿cuál es tu perspectiva o cuál es la perspectiva que ves de tu vida, sobre tu vida? La número 2 es: ¿cuál es la perspectiva que ves de vos mismo? Número 3: ¿cuál es la perspectiva que ves de la palabra de Dios? Y voy a empezar con la número 1, ¿sí? ¿Cuál es tu perspectiva, ¿sí? La que vos ves de tu vida, en tu vida, ¿sí? ¿Cuál es tu perspectiva en tu vida? En Deuteronomio 28:13, si quieren buscar, Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13 dice: te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y vuelvo a repetir la primera parte: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, ¿sí? Nosotros como cristianos, siendo hijos del Rey, ¿sí? Hijos del Rey de Reyes, señores, señores, hijos del Altísimo, ¿sí? Nosotros siendo príncipes y princesas, podemos decir, ¿no? ¿Por qué no? Somos hijos del Rey, ¿no? Tenemos una ventaja, ¿sí? Yo diría que varias, ¿no? Pero tenemos esta ventaja, ¿sí? Esta conexión directa con aquel que creó el mundo, ¿sí? Con el Altísimo, ¿sí? Y muchas veces como cristianos tenemos que ser los primeros en
levantarnos, en tomar la antorcha, en ponernos primeros en la línea de batalla. Tenemos que entender que nosotros tenemos algo que nadie más tiene. ¿Qué ves vos en tu vida? ¿Qué ves en tu trabajo? ¿Qué ves alrededor tuyo? ¿Seguís teniendo la misma fe que tenías antes de que todo esto pase, que todo esto comience? Porque te digo lo siguiente, no fue sorpresa para Dios todo esto que pasó. No fue sorpresa para él. No es que un día se levantó como el resto de nosotros y dijo, wow, COVID. ¿Y ahora qué hacemos? No se levantó y dijo, wow, cuarentena. Y, ok, bueno, reuniones por Zoom, vamos a ver qué onda. ¿No? No, no fue por sorpresa. Pero tenemos que seguir teniendo la perspectiva de Dios. Punto número 2, ¿cuál es tu perspectiva que ves de vos mismo? Hablamos de la perspectiva que ves en tu vida, ¿sí? Levantarnos, tomar la antorcha como cristianos, como hijos de Dios, confiando y teniendo fe, ¿no? Porque nosotros somos sus hijos, ¿sí? Tenemos esa, como dije, conexión, haciendo un resumen de lo que acabo de hablar, tenía esa conexión con el Altísimo, ¿sí? Levantarnos, tomar la antorcha, ponernos en la línea de batalla, estar ahí para el que lo necesita. Acabo de decir que el mundo está, parece el reino del revés, ¿no? El mundo está loco, no hace falta solamente por COVID, podemos también la violencia, el robo, la economía, como está Argentina, ¿no? El dólar que sube cada rato, ¿no? El mundo patas para arriba, pero nosotros, siendo hijos de Dios, ¿no? Vuelvo, punto número 2, ¿cuál es la perspectiva que ves de vos mismo? Quiero volver al versículo que habíamos leído al principio, en Números 13, este que remarqué, que decía, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Bien, qué importante lo que dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, nosotros nos parecíamos, nosotros nos sentíamos como langostas, y así le parecíamos a ellos. Vemos a estos hombres que básicamente decían, me siento como una langosta, me siento tan chiquito como una langosta, ¿sí? Como un bichito, ¿sí? Cuando la verdad es que Dios no los había llamado a ser langostas, sino que Dios los había llamado a derrotar gigantes. Dios los llamó a ser cabeza, no cola, como leíamos hace un rato. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto, ¿sí? Muchas veces como cristianos, ¿sí? Aún como humanos, ¿sí? No llegamos a alcanzar la promesa, ¿no? O no llegamos a alcanzar eh, aquellas cosas que Dios nos dio porque justamente nos vemos pequeños, no nos vemos tan importantes, nos vemos como langosta, nos vemos con nuestros propios ojos, con nuestra propia perspectiva, no nos vemos con la perspectiva de Dios. Y la razón por la cual los israelitas continuaron deambulando por el desierto por tantos años fue porque no se veían de la misma manera que Dios los veía. Se veían pequeños, no tan importantes, se veían como langostas. ¿Y cómo los veía Dios? ¿Cuál era su perspectiva? ¿Cuál era la perspectiva de Dios? Y más importante, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Sabes que Dios te ve física, mental, espiritual y emocionalmente exactamente tal y como sos? Dice, ay, sí, ya el tal como soy, ya la he escuchado 1500 veces en las canciones, en la prédica, sí, tal como soy, pero no nos ponemos a
a pensar de verdad la frase, tal como soy, así como estoy. Ve todo de vos, así como estoy. ¿Dónde estás parado? Y no le importa. Aún así, si nos sentimos que estamos alejados de Él, sabes que a Él no le importa, porque Él te ama y porque Él quiere tener una relación con vos. Él quiere tener una relación personal con vos. Desde el día que envió su único hijo en esta tierra, desde que el mundo fue creado, todo fue para tener una relación con nosotros. Él nos ama, está desesperado por nosotros. ¿Quién otro, como dice la palabra, sabe la cantidad exacta de cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? ¿Quién otro? ¿No? ¿Quién más en la tierra ve nuestras fallas y nuestras faltas y nuestros errores y piensa, ese es mi hijo, yo así lo amo? Aún todas aquellas cosas que nos sentimos inseguros y nos hacen pensar, me gustaría tener así, o me gustaría ser así, o me gustaría ser como tal y cual persona. Pero Dios dice, yo te quiero tal y como sos, porque yo te creé de esa manera y vos sos único. Ese es el amor del Padre con cada uno de nosotros. Y Él haría cualquier cosa por tener una relación, para que podamos tener una relación con Él. Eso es lo que ve Dios de nosotros. No nos ve como langostas, no nos ve algo chiquito, no nos ve algo sin importancia. Él nos ve tal y como somos, como sus hijos. Y Él aún así, a pesar de nuestras fallas y nuestras faltas y de nuestras inseguridades, Él aún así nos ama y nos quiere y quiere llegar a nosotros en nuestras vidas y quiere lo mejor para nosotros. Punto número 3. ¿Cuál es tu perspectiva que es en la palabra de Dios? Yo creo que con el punto número 1 y el punto número 2 ya estamos listos. No, nos habló. Pero vamos a ver el punto número 3. ¿Cuál es tu perspectiva que ves de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ves? En el día de hoy, como dije, en este mundo del revés, ¿sí? Donde las redes sociales, el Facebook, la televisión, la opinión de la gente, ¿sí? Tiene tanto peso. Pero saben que al final del día no importa qué es lo que dicen, no importa qué es lo que piensan, no importa su opinión, porque después de todo, nuestra única autoridad, lo que nosotros verdaderamente tenemos que escuchar, ¿sí? Nuestra única autoridad que nosotros debemos obedecer es la palabra de Dios. Es esto, la palabra de Dios. En Mateo 22, cada vez que Jesús era tentado, ¿sabes qué decía? Escrito está. Cada vez que era tentado, Jesús decía, escrito está. Escrito está. Y así tenemos que vivir nosotros nuestra vida, ¿sí? No importa, como dije, la opinión de los demás, ¿sí? O lo que puedan decir, o lo que podamos escuchar, o lo que yo pueda escuchar, que podamos guiarnos por su palabra, por lo que está escrito en su palabra, obedecerla, porque es nuestra única autoridad que nosotros tenemos que seguir. En Hebreos 4:12, si quieren notárselo, yo se los leo. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está la palabra de Dios viva y eficaz,
cortante que toda espada, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En 2 Timoteo 13:16, 2 Timoteo 13:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la palabra de Dios. Entonces ya vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que una espada así de dos filos, que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Vimos que en Timoteo que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Con esta palabra, la palabra de Dios, seamos hacedores, no oidores, ¿sí? Porque cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, cuando nosotros comenzamos a estudiarla, ¿sí? Leerla, el Espíritu Santo comienza a inundar nuestras vidas, empieza a cambiarnos, comienza a hablar en nuestras vidas. Nuestras convicciones, nuestros pensamientos van a comenzar a ser diferentes. No es que porque no podíamos hacerlo antes, ¿no? Sino porque Dios habla en nuestro corazón y Él es el que nos cambia a través de su palabra. Como dije, nuestras convicciones, nuestras decisiones van a comenzar a ser tomadas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Él, como dije, nos habla a nuestro corazón y porque nosotros dejamos que el Espíritu del Señor trabaje en nuestras vidas. Seamos hacedores de la palabra, ¿sí? Seamos hacedores de la palabra, tengamos hambre de la palabra, es importante, ¿sí? Porque como dije al principio, el mundo necesita a personas que amen a Dios, necesita personas que obedezcan su palabra y que muestren su luz en este mundo del revés, en este mundo de oscuridad. Seamos hacedores de la palabra, ¿sí? Pues si nosotros queremos cumplir con el llamado de Dios, cumplir con nuestro propósito acá en esta tierra, ¿sí? En este tiempo aún, tenemos que comenzar a ver nuestras vidas, a nosotros mismos en mi interior, en lo que soy, aún la palabra con la perspectiva de Dios, como nos ve a nosotros. Como dije al principio, Él nos ama tanto que, bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Nos ama tanto que dio a su Hijo único por nosotros, a Jesús, para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos tener una relación con Él. ¿Quién haría eso? ¿No? Yo no soy madre, no soy mamá. Yo creo que los que son mamás y papás no darían a su hijo por un mundo que está corrompido, que está lleno de errores, que está lleno de maldad, porque no solamente lo dio para nosotros los hijos, ¿no? Para que lo conozcamos, sino también lo dio para aquel más malo de los malos, ¿no? Como dije, yo no soy mamá, pero jamás se me ocurriría hacer una cosa así, ni por nadie. Pero ese es el amor que Dios nos tiene, que no solamente lo demuestra, sino que eh, Él es amor, Él es amor. Y porque Él es amor y amó a su Hijo, aún estaba dispuesto a darlo todo, solamente por siquiera una chance
con siquiera la esperanza de que nosotros podamos acercarnos a Él, de que cualquiera pueda acercarse a Él, de que el mundo se acerque a Él. Y de nuevo, lo que Él ve en nosotros, la perspectiva, la promesa, lo que Él ve en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras vidas, y aún lo que Él tiene preparado para nosotros. No sé, no me alcanzan las palabras, no tampoco me puedo imaginar, pero solo Él lo sabe. Como dije, llamados a derrotar gigantes. Fuimos llamados a derrotar gigantes. No langostas. No, no somos llamados a ser langostas. Fuimos llamados a derrotar gigantes. Fuimos llamados a tomar la tierra prometida. A tomar la promesa que nos ha dado. Fuimos llamados a ser sus soldados, a ser luz en este mundo. La perspectiva de Dios en nuestra vida, en nosotros, y la promesa de su palabra. Como dije, puede ser que estemos en un tiempo difícil ahora, que parece otra vez que todo volvió para atrás, pero el Señor nos prometió algo, ¿no? El Señor nos cuida, el Señor nos ama, Él nos contiene. Como dije, al fin del día no me tengo que preocupar. Paz tiene que haber en mi corazón, porque cuando todo esto se acabe, vamos a estar con Él. Y eso es lo que me da gozo y paz. Y me da la fuerza. Bueno, el Señor nos da la fuerza, ¿no? Pero para poder seguir en este camino, para poder seguir adelante, para poder tomar la antorcha y cumplir el propósito que Él puso en nuestras vidas. Así que si en este tiempo te sentís que, como estos israelitas que se despertaban todos los días de un desierto, desilusionados, desesperanzados, no, porque el Señor tiene ahí llamados a derrotar gigantes para poder tomar la promesa. ¿Sí? Que seamos como estos dos, ¿sí? Que dijeron no. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando? Si el Señor nos dijo, entonces hay que tomarla, hay que ir por ella, por esa tierra donde abunda leche y miel. Porque ya la tiene prometida, ya es nuestra, tenemos que tomarla. Nada más, ya es nuestra. Hay que tomarla. Solamente eso. Hay que tomarla. La perspectiva de Dios y la promesa. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu amor por cada uno de nosotros, así como veíamos en tu palabra. Vos, Señor, el Dios altísimo, Señor, Rey de Reyes, un Señor, nos viste a cada uno de nosotros, Señor, nos ves a cada uno de nosotros, Señor, nos amás tanto, Padre. Oh, Señor, todas tus promesas y todas tus bendiciones, Señor, todas tus misericordias, Señor, todas las cosas que nos das aún, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y Padre, en esta mañana, si hemos estado caminando, Señor, en el desierto por tanto tiempo, Señor, o nos hemos sentido, Señor, que estamos en un desierto, Señor, te queremos pedir, Señor, que vos tomes nuestra vida, Señor.
Que podamos resguardarnos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ir a ti, Padre, Señor. Que podamos ir, Señor, a descansar, Señor, en ti. A tomar esa tierra, Señor. A tomar esa promesa que vos ya nos diste, Señor, en nombre de Jesús. Te damos gracias porque vos sos un Dios fiel, porque vos sos un Dios bueno, Señor. Porque como dije, vos nos amás, Señor, nos amás tanto, Señor, que diste a tu único Hijo por siquiera una chance, Señor, de que nosotros nos acercamos a ti, de que este mundo se acercara a vos, Señor. Te damos gracias porque vos sos amor, Señor, porque vos no solamente lo demostrás, porque no solamente oímos de tu amor, sino porque vos sos amor, Señor, porque vos sos bueno, Señor. Te pedimos que vos estés inundando nuestras vidas, Señor, que vos estés volviendo, Señor, a fortalecernos, Señor, que vos nos estés, Señor, que podamos, Señor, tener la perspectiva, Señor, tuya, de todo lo que nos rodea, todo lo que hay en nuestras vidas, de aún nosotros mismos, Señor, de aún la situación que tenemos adelante, Señor, no solamente verlo con nuestros ojos, Señor, de humanos, de ver solamente el problema o solamente la situación revoltosa, Señor, sino que lo podamos ver con tu perspectiva. Ver el plan entero, Señor, que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Ver el plan entero que vos tenés de este mundo, de este tiempo, Señor. Poder ver el plan, Señor, tu plan, tu promesa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vos nos hablas, porque vos nos enseñás, y nuevamente porque vos nos amás, Señor. Que podamos descansar en ti, que podamos, Señor, buscarte día a día y fortalecernos, Señor, que aún podamos ser, Señor, luz en este mundo lleno de oscuridad, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia, por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por todo lo que sos. Te damos gracias porque aún, Señor, después de tanto tiempo, 2020, 2021, Señor, 2021, 2020, Señor, vos aún estás con nosotros, Señor, y nos acompañaste y nos cuidaste y nos bendijiste, Señor. Y nos seguís, Señor, agarrados, Señor, de tu mano. Estamos bajo tus alas, Señor. Vos nunca nos abandonás, vos nunca nos soltás, Señor. Te damos gracias, Señor, aún porque lo seguís haciendo, Señor. Porque no va a haber, Señor, ningún momento, Señor, en que nos sintamos alejados, Señor. Vos aún, Señor, nos esperás con los brazos abiertos, Señor. Te damos gracias, Señor. Llena, Señor, nuestro corazón. Inúndanos con tu espíritu en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra por quien sos, Señor, por quien fuiste, Señor, y por quien, Señor, serás, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor los bendiga.